luchador profesional se burló del conserje negro y terminó humillado. Alejandro Galván se estaba calentando en el tatami cuando vio la oportunidad perfecta para impresionar a los demás atletas del gimnasio. Javier, el conserje que limpiaba el lugar desde hacía 5 años, pasaba con su cubeta y trapeador muy cerca del ring donde entrenaban los luchadores. Fue entonces cuando Alejandro tuvo la idea que lo cambiaría todo. El joven de 28 años, conocido por sus títulos regionales y por su lengua afilada, llamó la atención de todos los presentes. «Oigan, ¿qué tal una demostración?», gritó Alejandro señalando a Javier. «Les voy a mostrar cómo se hace una llave de brazo perfecta». Los demás luchadores detuvieron su entrenamiento y se acercaron formando un círculo. Risas bajas resonaron en el ambiente cuando se dieron cuenta de la intención de Alejandro. Javier se detuvo y miró a su alrededor. A sus 52 años, con el cabello canoso y las manos callosas por el trabajo, sabía exactamente lo que estaba pasando. No era la primera vez que alguien intentaba convertirlo en el hazmerreír. «Licenciado Alejandro, necesito terminar mi trabajo», dijo Javier usando el trato respetuoso que siempre mantenía con todos en el gimnasio. «Ah, vamos, tío Javier, solo una bromita rápida. Prometo que iré despacio contigo», insistió Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mateo, uno de los luchadores más jóvenes del equipo, comenzó a aplaudir lentamente. Pronto, otros se unieron, creando una presión silenciosa sobre Javier. El ambiente, que antes era de entrenamiento serio, ahora tenía aires de circo romano. Javier miró hacia la puerta del gimnasio. Sabía que necesitaba ese trabajo. 2 hijas en la universidad, una esposa en casa y las cuentas que no dejaban de llegar. Perder el empleo no era una opción. «Está bien, licenciado Alejandro, pero solo un poquito, porque a don Ricardo no le gusta el desorden en el gimnasio», accedió Javier, dejando la cubeta a un lado. El gimnasio El Templo era conocido en toda la colonia Doctores, en la zona norte de la Ciudad de México, por formar grandes luchadores. Su dueño, Ricardo Ortega, había construido la reputación del lugar a lo largo de 20 años de trabajo duro. En ese momento estaba en una reunión en la oficina y no veía lo que sucedía en el tatami principal. Alejandro subió al ring con la confianza de quien nunca había perdido una lucha casual. Sus músculos definidos brillaban bajo las luces fluorescentes del techo y su postura demostraba años de entrenamiento intensivo. Javier subió despacio, sin prisa. Se quitó la playera azul del uniforme de limpieza, revelando un físico que sorprendió a algunos de los espectadores. Aún con la edad, mantenía una estructura sólida, resultado de años cargando cubetas, moviendo equipos y una disciplina personal que pocos conocían. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. «Vamos, tío, solo quiero mostrarles a los chicos cómo se hace una llave de brazo bien hecha», dijo Alejandro colocándose frente a Javier. Lo que debía ser una demostración rápida de la superioridad del atleta tomó un rumbo completamente diferente. Javier aceptó la posición que Alejandro propuso, pero cuando el joven intentó aplicar la llave, algo extraño sucedió. En un movimiento que pareció surgir de la nada, Javier se soltó del agarre con una fluidez que dejó a todos boquiabiertos. No solo escapó, sino que en cuestión de segundos, Alejandro estaba en el suelo, inmovilizado por una llave que ni los luchadores más experimentados del gimnasio lograban identificar. El silencio se apoderó del ambiente. Alejandro intentó moverse, pero se dio cuenta de que cualquier movimiento le causaría un dolor intenso en el hombro. Miró hacia arriba y vio a Javier con una expresión tranquila, casi aburrida. «¿Puedo soltarlo ahora, licenciado Alejandro?», preguntó Javier, como si estuviera preguntando por la hora de la comida. Alejandro asintió con la cabeza, aún sin entender lo que había sucedido. Javier lo soltó con delicadeza y le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. El gesto cortés contrastaba por completo con la técnica devastadora que acababa de demostrar. «¿Cómo? ¿Qué fue eso?», balbuceó Mateo con los ojos desorbitados. Javier no respondió. Simplemente se puso la playera nuevamente
y se dirigió al balde de limpieza. Los demás luchadores lo observaban como si estuvieran viendo un fantasma. Alejandro permaneció sentado en el tatami por unos segundos, masajeándose el hombro y tratando de procesar lo que había sucedido. «Eso fue suerte», dijo Alejandro levantándose de golpe. «Te tomó por sorpresa, nada más». Javier siguió limpiando el piso sin mirar atrás. Su concentración en el trabajo era inquebrantable, como si nada hubiera pasado. Pero Alejandro no podía aceptar esa explicación. «Oye, Javier, no te vayas, hagámoslo de nuevo», gritó Alejandro con el orgullo herido. «Licenciado Alejandro, tengo que trabajar». Don Ricardo ya llegó de la reunión. Efectivamente, Ricardo había salido de la oficina y caminaba hacia el tatami principal. A los 65 años, el exluchador mantenía una presencia imponente que inspiraba respeto instantáneo en todos en el gimnasio. Sus ojos expertos captaron de inmediato la tensión en el ambiente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ricardo con la voz grave que había entrenado a cientos de luchadores. «Nada importante, jefe, solo una demostración rápida», respondió Alejandro, tratando de sonar casual. Ricardo miró a Javier, que seguía con su trabajo, y luego a los demás luchadores. Conocía bien ese ambiente. Sabía cuando algo estaba fuera de lugar. «Alejandro, tienes entrenamiento en 20 minutos. Mateo, tú también. Todos regresen a lo que estaban haciendo». La autoridad en la voz de Ricardo dispersó al grupo, pero Alejandro no podía concentrarse en nada más. Durante todo el entrenamiento que siguió, sus ojos volvían hacia Javier, que trabajaba silenciosamente por los rincones del gimnasio. Cuando terminó el entrenamiento, Alejandro se acercó a algunos de los luchadores más veteranos del equipo. Rodrigo, un veterano de 45 años que entrenaba allí desde hacía una década, estaba guardando sus guantes cuando Alejandro se acercó. «Rodrigo, ¿has visto a Javier hacer algo raro antes?» «¿Raro como qué?», preguntó Rodrigo secándose el sudor de la cara. «No sé, ¿sabe algo de lucha?» Rodrigo dejó de guardar su equipo y miró directamente a Alejandro. «Mira, Alejandro, Javier trabaja aquí desde hace 5 años. Siempre ha sido respetuoso, hace su trabajo bien hecho, nunca se ha metido en problemas». «¿Por qué la pregunta?» Alejandro dudó. Contar lo que había pasado significaría admitir que había sido superado por un conserje frente a todos. Su ego no permitía esa humillación. Solo curiosidad. Su forma de moverse, no sé. «Muchacho, el hombre carga baldes pesados todo el día. Es obvio que tiene fuerza», dijo Rodrigo, volviendo a guardar sus pertenencias. Pero Alejandro sabía que no había sido solo fuerza. El movimiento de Javier había sido técnico, preciso, casi profesional. La sensación de ser completamente dominado por alguien que ni siquiera estaba intentándolo lo incomodaba profundamente. En los días siguientes, Alejandro comenzó a observar a Javier con más atención. Llegaba más temprano al gimnasio y se quedaba hasta más tarde, siempre buscando una oportunidad para entender mejor a ese hombre que había trastocado su confianza. Fue durante una de esas observaciones que notó algo interesante. Javier no solo limpiaba el gimnasio de cualquier manera, conocía cada equipo, cada detalle del armado de los rings, cada especificación técnica de los aparatos. Cuando nadie lo veía, ajustaba detalles que otros ni siquiera notaban. Un jueves por la mañana, Alejandro llegó especialmente temprano y encontró a Javier solo en el gimnasio, organizando el equipo antes de que comenzaran los entrenamientos. Era la oportunidad perfecta para una conversación privada. «Buenos días, Javier». «Buenos días, licenciado Alejandro. Llegó temprano hoy. Quería entrenar un poco solo». «¿No te incomoda?» «Claro que no. El gimnasio es tuyo». Alejandro comenzó a calentar, pero mantenía los ojos en Javier. El hombre trabajaba con una eficiencia impresionante, como si conociera cada centímetro de aquel lugar de memoria. «Javier, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, licenciado». «¿Siempre has trabajado en limpieza?» Javier se detuvo por un momento, pero no miró a Alejandro. «El trabajo honesto es trabajo honesto, licenciado Alejandro». La respuesta evasiva solo aumentó la curiosidad de Alejandro. Decidió intentar un enfoque más directo. «Es que la semana pasada,
Cuando hicimos aquella broma me tomaste por sorpresa. ¿Dónde aprendiste eso? Javier finalmente se volvió para encarar a Alejandro. Sus ojos cargaban una mezcla de cansancio y algo que Alejandro no lograba identificar por completo. Licenciado Alejandro, usted es un luchador talentoso, tiene un futuro brillante por delante. Concéntrese en eso. Pero quiero entender, algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, interrumpió Javier, volviendo al trabajo. La conversación había terminado, pero Alejandro salía de allí con aún más preguntas. La forma en que Javier hablaba, la manera en que se movía, todo sugería que había mucho más detrás de aquella figura silenciosa. Esa tarde, Alejandro buscó a Ricardo en su oficina. El dueño del gimnasio estaba analizando tablas de competencias y cronogramas de entrenamiento cuando Alejandro tocó la puerta. «Entra, Alejandro. ¿Qué pasa?» «Jefe, ¿puedo preguntarle algo sobre Javier?» Ricardo levantó la vista de las tablas y fijó la mirada en Alejandro. Su expresión se volvió más seria. «¿Qué tipo de pregunta? Es que él... no sé, tiene algo diferente. Su forma de moverse, cómo conoce el gimnasio. Alejandro, Javier es un empleado ejemplar, puntual, trabajador, respetuoso. Eso es lo que importa. Pero jefe, Alejandro», la voz de Ricardo se volvió más firme. «Cada persona tiene su historia. Javier eligió su vida, y nosotros respetamos eso. Si él quisiera que todos supieran sobre su pasado, lo contaría». La forma en que Ricardo habló dejó claro que la conversación había terminado, pero también confirmó las sospechas de Alejandro. Realmente había algo en el pasado de Javier que justificaba toda aquella curiosidad. Al salir de la oficina, Alejandro se sintió más confundido que antes. La sensación de que estaba perdiendo alguna pieza importante del rompecabezas lo incomodaba profundamente. Decidió que necesitaba descubrir la verdad por su cuenta. Durante el fin de semana, Alejandro pasó horas navegando en Internet, buscando información sobre Javier Ortega Ruiz, el nombre completo que había logrado descubrir en el expediente del empleado que vio rápidamente en el escritorio de Ricardo. Pero sus búsquedas no llevaron a ningún lado. Fue hasta el lunes siguiente que la suerte cambió. Alejandro estaba conversando con doña Lupe, la señora que trabajaba en la recepción del gimnasio desde hacía más de 15 años, cuando decidió intentar un enfoque diferente. «Doña Lupe, usted que conoce a todos aquí, ¿verdad?» «Claro, mijo. 15 años viendo gente ir y venir. ¿Usted recuerda cuándo empezó Javier a trabajar aquí?» Doña Lupe dejó de organizar los expedientes y miró a Alejandro con curiosidad. «Sí, me acuerdo. Hace unos 5 años. ¿Por qué la pregunta?» «Curiosidad. Es bastante diferente a los demás empleados». «Ah, eso es cierto. Desde el primer día llamó la atención. Educado, pero reservado. Y te voy a contar algo, muchacho. Ya le han ofrecido otros trabajos aquí en el gimnasio». «¿Cómo así?» Ricardo ya intentó convencerlo de que diera clases de algo. Viste cómo conoce bien los equipos, pero él siempre lo rechaza, dice que está bien donde está. Esa información intrigó aún más a Alejandro. ¿Por qué alguien rechazaría un ascenso? ¿Por qué insistir en trabajar como intendente cuando podría tener una mejor posición? Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. El miércoles de esa semana, Alejandro decidió intentar un enfoque más agresivo. Esperó a que Javier terminara su turno y lo siguió discretamente cuando salió del gimnasio. Quería ver dónde vivía el hombre, cómo vivía, cualquier pista que pudiera ayudar a desentrañar el misterio. Javier caminaba por las calles de la colonia con pasos firmes y constantes. Saludaba a algunas personas por el camino, siempre con amabilidad y simpatía. Se detuvo en una panadería para comprar pan y conversó brevemente con el panadero como si fueran viejos conocidos. Alejandro lo siguió hasta una casa sencilla en una calle residencial tranquila. No era un lugar lujoso, pero estaba bien cuidado. Un pequeño jardín al frente mostraba que alguien dedicaba tiempo y cariño a ese espacio. Cuando Javier entró a la casa, Alejandro se escondió detrás de un carro estacionado
y observó por unos minutos. A través de la ventana de la sala, logró ver a Javier abrazando a una mujer y conversando con dos jóvenes que parecían tener 20 años. La escena doméstica y familiar no proporcionó ninguna pista sobre el misterioso pasado de Javier. De hecho, solo reforzó la imagen de un hombre común, trabajador, dedicado a su familia. Alejandro volvió a casa más confundido que nunca. Al día siguiente, durante el entrenamiento, Alejandro estaba especialmente irritado. Su rendimiento estaba por debajo de lo normal, y Rodrigo notó la diferencia. «Güey, ¿qué te pasa? Llevas una semana raro». «No es nada», mintió Alejandro, golpeando el costal con más fuerza de la necesaria. «¿Tiene que ver con la historia de Javier?» Alejandro dejó de golpear y miró a Rodrigo. «¿Por qué preguntas?» «Porque desde ese día no dejas de verlo como si fuera un extraterrestre. Es que hay algo raro en él, Rodrigo. ¿No lo notas?» Rodrigo suspiró y detuvo su propio entrenamiento. «Alejandro, puedo darte un consejo. Deja de buscarle tres pies al gato. Javier es un tipo trabajador que hace su trabajo y se va. Si supiera pelear, ¿crees que estaría limpiando el piso?» La lógica de Rodrigo tenía sentido, pero Alejandro no podía dejar el asunto. La sensación de haber sido dominado por alguien que ni siquiera estaba intentándolo seguía molestándolo profundamente. Fue el viernes de esa semana cuando todo cambió. Alejandro había decidido entrenar hasta más tarde y estaba casi solo en el gimnasio cuando escuchó ruidos que venían del tatami principal. Eran casi las 10 de la noche, mucho después del horario normal de funcionamiento. Curioso, se acercó en silencio y vio algo que cambió por completo su perspectiva sobre Javier. El hombre estaba solo en el tatami, moviéndose con una fluidez y una técnica que Alejandro nunca antes había visto. No era solo ejercicio físico, era una danza de combate, una secuencia de movimientos tan perfecta que parecía coreografía. Javier entrenaba solo, ejecutando combinaciones complejas de golpes, llaves y esquivas. Su respiración era controlada, sus movimientos económicos y precisos. Cada técnica se ejecutaba con una perfección que tomaría años alcanzar. Alejandro observó fascinado durante casi 20 minutos. Javier terminaba una secuencia y comenzaba otra, manteniendo siempre el mismo nivel de excelencia. Era como ver a un maestro en acción, alguien que había dedicado décadas al perfeccionamiento de esas técnicas. Cuando Javier finalmente se detuvo, Alejandro vio al hombre dirigirse a un casillero pequeño al fondo del gimnasio. De allí sacó una toalla y una botella de agua. Solo entonces Alejandro se dio cuenta de que aquello era una rutina. Javier no estaba allí por casualidad esa noche. Decidiendo que necesitaba respuestas, Alejandro salió de su escondite y se dirigió al tatami. «Buenas noches, Javier». Javier se giró rápidamente, claramente sorprendido. Por un momento sus ojos mostraron algo que Alejandro nunca había visto antes: vulnerabilidad. «Licenciado Alejandro, no sabía que había alguien aquí todavía. Perdón por molestarlo. Estaba terminando mi entrenamiento y oí ruido». Los dos hombres se quedaron mirándose en silencio por unos segundos. Alejandro podía ver que Javier estaba calculando qué decir, cómo explicar aquella situación. «Don Ricardo me deja usar el espacio de vez en cuando», dijo Javier finalmente, «para ejercitarme». «¿Ejercitarse?» Alejandro no pudo ocultar la incredulidad en su voz. «Javier, lo que acabo de ver no fue ejercicio, fue arte». Javier suspiró profundamente. Tomó la toalla y comenzó a secarse el sudor del rostro, ganando tiempo para pensar. «Licenciado Alejandro, todo mundo tiene sus manías, esta es la mía». «¿Manía?» Alejandro dio un paso al frente. «Javier, yo entreno desde hace 15 años. He visto a los mejores luchadores del país. Lo que estabas haciendo ahí no es manía, es técnica de alto nivel». Javier terminó de secarse y comenzó a guardar sus cosas en el casillero. Sus movimientos eran deliberadamente lentos, como si estuviera tratando de ganar tiempo para decidir qué decir. «Licenciado Alejandro, usted es un muchacho inteligente. Ya se dio cuenta de que sé algunas cosas sobre la lucha, pero eso ya no importa». «¿No importa? ¿Cómo que no importa?» «Javier, tú tienes habilidades que el 90% de los luchadores de este gimnasio nunca van a poder desarrollar. ¿Y qué?
La voz de Javier se volvió ligeramente más firme. ¿Qué cambia eso en mi vida? Tengo un trabajo honesto, una familia que mantener, cuentas que pagar. Estas habilidades no pagan las colegiaturas de la universidad de mis hijas. La mención de sus hijas hizo que Alejandro recordara la escena familiar que había presenciado unos días antes. Empezó a entender que había aspectos de la vida de Javier que no conocía, responsabilidades que tal vez explicaban sus decisiones. Pero podrías estar ganando mucho más dinero enseñando, compitiendo. ¿Compitiendo? Javier soltó una risa amarga. Licenciado Alejandro, tengo 52 años. ¿Qué promotor va a querer a un luchador de mi edad? Pues como maestro, técnico. Cualquier gimnasio en Ciudad de México pagaría bien por tus habilidades. Javier cerró el casillero con más fuerza de la necesaria. Cuando se giró para enfrentar a Alejandro, sus ojos tenían una expresión que el joven nunca había visto antes. ¿Y quién dijo que quiero eso? ¿Quién dijo que quiero que todo el mundo sepa lo que sé hacer? ¿Pero por qué no? Porque a veces es mejor dejar el pasado donde pertenece. En el pasado. La forma en que Javier lo dijo dejó claro que la conversación había terminado. Tomó sus cosas y se dirigió a la salida, dejando a Alejandro solo en el tatami con aún más preguntas que antes. Durante el fin de semana, Alejandro no pudo pensar en otra cosa. La imagen de Javier moviéndose con aquella técnica perfecta no salía de su cabeza. Decidió que necesitaba descubrir la verdad, aunque eso significara investigar por su cuenta. El lunes, llegó al gimnasio decidido a encontrar respuestas. Buscó a Ricardo nuevamente, pero esta vez con un enfoque diferente. «Jefe, necesito hablar con usted sobre algo importante». «¿Qué pasó, Alejandro?» «El viernes pasado, vi a Javier entrenando solo aquí en el gimnasio». La expresión de Ricardo cambió de inmediato. Se recargó en la silla y fijó la mirada en Alejandro. ¿Y? Y no solo se estaba ejercitando. Estaba... Ricardo, ese hombre tiene una técnica que nunca había visto en mi vida. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, suspiró y miró por la ventana de la oficina. «Alejandro, ¿qué quieres que te diga?» «La verdad. ¿Quién es Javier realmente?» «Javier es exactamente quien él eligió ser. Un empleado dedicado, un padre de familia, un hombre trabajador. Pero antes de eso, antes de trabajar aquí...» Ricardo se levantó y cerró la puerta de la oficina. Cuando volvió a sentarse, su expresión era más seria de lo que Alejandro jamás había visto. «Tú, Alejandro, te voy a contar algo, pero quiero que entiendas la responsabilidad que eso conlleva. Javier pidió específicamente que nadie supiera de su pasado. Él quiere que la gente lo vea por lo que es hoy, no por lo que fue». Alejandro se inclinó hacia adelante, sabiendo que finalmente escucharía la verdad. Hace 25 años, Javier Ortega Ruiz era conocido por otro nombre en los cuadriláteros, Javier el Mazo de Acero Ortega. Fue campeón del Torneo Nacional Mexicano de Lucha Libre por 3 años consecutivos. Ganó competencias internacionales, representó a México en campeonatos mundiales. La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Javier no era solo alguien que sabía pelear, había sido un campeón, una leyenda del deporte. Pero, ¿cómo? ¿Por qué se detuvo? La vida, Alejandro. La vida pasó. Su esposa se enfermó, necesitó un tratamiento caro, tenía 2 hijas pequeñas. Eligió entre la carrera y la familia. Y eligió a la familia. Eligió a la familia. Vendió todo lo que tenía. Usó todos sus ahorros para pagar el tratamiento de su esposa. Cuando ella se recuperó, él ya llevaba mucho tiempo fuera de los cuadriláteros, demasiado viejo para volver al nivel competitivo. Alejandro se quedó en silencio, procesando la información. La imagen del hombre que limpiaba el piso en el gimnasio estaba siendo completamente reestructurada en su mente. ¿Por qué vino a trabajar aquí? Porque yo se lo ofrecí. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Cuando supe de su situación, le ofrecí el trabajo. Lo aceptó con la condición de que nadie supiera quién había sido. Y tú aceptaste. Acepté, porque respeto su decisión. Javier no quiere ser tratado como una curiosidad, un ex campeón venido a menos que trabaja de conserje.
Él quiere ser respetado por el trabajo que hace, por la persona que es hoy. La conversación con Ricardo cambió por completo la perspectiva de Alejandro sobre Javier. Ahora entendía la técnica perfecta, la forma en que el hombre conocía cada detalle del gimnasio, la manera en que se movía, pero también entendía por qué Javier quería mantener el secreto. En los días siguientes, Alejandro observaba a Javier con nuevos ojos. Veía no solo a un conserje, sino a un hombre que había hecho el mayor sacrificio que un atleta puede hacer: renunciar a la gloria por la familia. La admiración que sentía se mezclaba con una culpa profunda por la forma en que había tratado a Javier aquel primer día. El jueves de esa semana, Alejandro tomó una decisión. Esperó a que Javier terminara su turno y lo abordó a la salida del gimnasio. «Javier, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, licenciado Alejandro. Sé quién eres». Javier se detuvo al caminar y se giró lentamente para mirar a Alejandro a los ojos. Sus ojos mostraron una mezcla de resignación y cansancio. Ricardo le contó. «Me contó. Y quería disculparme contigo». «¿Disculparse por qué?» «Por todo. Por haber intentado hacerte quedar en ridículo aquel día. Por haber intentado investigarte. Por no haber respetado tu privacidad». Javier estudió el rostro de Alejandro por unos segundos antes de responder. «Licenciado Alejandro, usted no sabía. Y entiendo la curiosidad. Solo espero que entienda por qué prefiero que las cosas sigan como están». «Lo entiendo. Pero, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Lo extrañas? ¿Los cuadriláteros? ¿Las competencias? ¿La adrenalina?» Javier miró al cielo por un momento antes de responder. «Todos los días. Pero, ¿sabe qué es lo que más siento? Orgullo. Orgullo de haber tomado la decisión correcta cuando tuve que elegir». «¿Su esposa mejoró?» «Mejoró, gracias a Dios. Ahora está trabajando, ayudando con los gastos. Las niñas están en la universidad, una estudiando Derecho, la otra Medicina». «¿Y no piensas en volver? Aunque no sea para competir, sino como profesor, entrenador». Javier comenzó a caminar de nuevo y Alejandro lo acompañó. «Mire, licenciado Alejandro, me acostumbré a esta vida. No hay presión, no hay expectativas. Hago mi trabajo, gano mi dinero, me voy a casa a cuidar de mi familia. Es una vida sencilla, pero es una buena vida». «Pero tú entrenas solo. Te vi en el gimnasio». «Entreno porque amo el deporte. Siempre lo voy a amar. Pero entrenar para mí mismo es diferente de entrenar para competir o enseñar». Caminaron en silencio durante unos minutos. Alejandro estaba empezando a entender la paz que Javier había encontrado en su vida sencilla, pero al mismo tiempo sentía que había algo de desperdicio en tanto talento escondido. «Javier, ¿puedo hacerte una propuesta?» «¿Qué tipo de propuesta?» «¿Y si me enseñaras algunas cosas? No oficialmente, solo conversaciones técnicas durante los descansos de tu trabajo». Javier se detuvo de nuevo y miró directamente a Alejandro. «¿Por qué quieres eso?» «Porque te vi moverte, vi la perfección de tu técnica, y porque me di cuenta de que puedo aprender más contigo que con cualquier profesor que haya tenido». Javier se quedó en silencio por un largo momento, claramente sopesando la propuesta. «Licenciado Alejandro, si acepto, tiene que ser con algunas condiciones». «¿Cuáles?» «Primera, nadie más puede saberlo. Segunda, no puede estorbar mi trabajo. Tercera, si digo que se acabó, se acabó. Acepto todas. Y hay una cosa más. Si cree que va a ser fácil, está muy equivocado. No voy a irme a la ligera solo porque usted es joven y fuerte». Alejandro sonrió por primera vez en semanas. No esperaría menos de Javier el Mazo de Acero Ortega. Ese nombre murió hace 25 años. Ahora soy solo Javier. Pero al decir esto, Javier también sonrió, y Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez desde que se conocieron, había una conexión real entre ellos. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like, y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Los primeros entrenamientos informales entre Alejandro y Javier ocurrieron durante los descansos,
Cuando el gimnasio estaba más vacío, Javier mantenía una postura discreta, siempre asegurándose de que nadie más prestara atención a lo que estaban haciendo. La primera lección fue sobre movimiento. Javier le mostró a Alejandro cómo desperdiciaba energía en movimientos innecesarios, cómo su postura podía ser más eficiente, cómo anticipar el movimiento del oponente a través de pequeñas señales corporales. Licenciado Alejandro, usted lucha como si estuviera tratando de derribar una pared, dijo Javier durante una de esas sesiones. Pero la lucha no se trata de fuerza bruta, se trata de eficiencia. ¿Cómo así? Se lo voy a mostrar. Intente golpearme. Alejandro lanzó un directo fuerte hacia el rostro de Javier. El hombre mayor se movió solo unos centímetros hacia un lado, lo suficiente para esquivar el golpe. Al mismo tiempo tocó ligeramente el puño de Alejandro, desviando la trayectoria y haciendo que el joven perdiera el equilibrio. ¿Vio? No bloqueé su golpe. No necesité fuerza para eso. Solo redirigí la energía que usted puso en el movimiento. Alejandro estaba fascinado. Era como aprender un idioma completamente nuevo, una forma de entender el combate que iba mucho más allá de la fuerza y la velocidad. Las lecciones continuaron durante varias semanas. Javier enseñaba conceptos sobre distancia, timing, lectura corporal. Mostraba cómo pequeños ajustes en la postura podían crear enormes oportunidades, cómo la respiración afectaba el rendimiento, cómo la mente controlaba el cuerpo durante el combate. La lucha ocurre primero aquí, dijo Javier, señalando su propia cabeza durante una de las lecciones. Si no vences en la mente, no vas a vencer en el cuerpo. Alejandro sentía que estaba evolucionando rápidamente. Sus entrenamientos regulares mejoraron significativamente y otros peleadores del gimnasio empezaron a notar la diferencia en su técnica. «Güey, ¿qué pasó? ¿Contrataste un profesor particular?», preguntó Mateo después de un entrenamiento especialmente bueno de Alejandro. «Solo cambié algunas cosas en mi enfoque», respondió Alejandro vagamente, pero mantener el secreto se estaba volviendo cada vez más difícil. La mejora en la técnica de Alejandro era demasiado obvia, y algunos peleadores empezaron a hacer preguntas incómodas. Fue durante ese periodo que algo inesperado sucedió. Un empresario del mundo de las peleas, conocido por descubrir nuevos talentos, apareció en el gimnasio buscando a Ricardo. Sergio Valenzuela había oído hablar de los peleadores que entrenaban en el gimnasio El Templo y quería evaluar a algunos posibles contratados. «Ricardo, me dijeron que tienes a unos chicos prometedores aquí», dijo Sergio observando los entrenamientos. «Sí, así es. Ese de allá es Alejandro, uno de los mejores de la nueva generación». Sergio observó a Alejandro entrenar por unos minutos y quedó impresionado con la evolución técnica que demostraba el joven. «¿Ha mejorado mucho últimamente?» «Mucho. No sé qué pasó, pero en las últimas semanas dio un salto técnico impresionante». «¿Quién es su entrenador?» Ricardo dudó por un momento. «Entrena con el equipo regular. Rodrigo es el responsable de su grupo». Pero Sergio, con ojos entrenados por años de experiencia, notó algo más. Durante el entrenamiento, vio a Alejandro mirar discretamente al encargado de limpieza que trabajaba en los rincones del gimnasio. También vio que el hombre, por su parte, hacía pequeños gestos casi imperceptibles, como si estuviera dando indicaciones silenciosas. «Ricardo, ¿quién es ese hombre de allá?», preguntó Sergio señalando a Javier. «Es Javier, nuestro encargado de limpieza». «¿Encargado de limpieza?». Sergio observó a Javier por unos minutos. «Ese hombre tiene movimientos de peleador». A Ricardo se le aceleró el corazón. Lo último que Javier quería era llamar la atención, y ahora uno de los empresarios más conocidos del medio tenía el ojo puesto en él. «Sergio, es solo un empleado dedicado». «Ricardo, llevo 20 años trabajando en esto. Sé reconocer a un peleador cuando lo veo. Ese hombre ya pisó rings profesionales». Mientras los dos conversaban, Javier se dio cuenta de que estaba siendo observado. Intentó mantenerse enfocado en el trabajo, pero sabía que su tapadera estaba a punto de ser descubierta. Sergio se acercó directamente a Javier.
Con permiso, amigo, ¿puedo hacerle una pregunta? Javier dejó de limpiar y miró al hombre bien vestido frente a él. Claro, señor. ¿Usted ha peleado profesionalmente? Javier miró rápidamente a Ricardo, que observaba la conversación con preocupación. Después miró a Alejandro, que había detenido su entrenamiento y también prestaba atención a lo que estaba sucediendo. Señor, yo trabajo aquí en limpieza. Eso no responde mi pregunta, insistió Sergio. Sus movimientos, la forma en que observa los entrenamientos, cómo se posiciona, todo indica experiencia en combate. Javier suspiró. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Sí peleé, señor. Hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto? Más de 20 años. ¿En qué modalidad? Lucha libre. Submission fighting. Sergio sonrió, sabiendo que sus sospechas eran correctas. ¿Y por qué dejó de pelear? Vida personal. Familia. Entiendo. ¿Y no le interesa volver, aunque sea como entrenador? Javier volvió a mirar a Ricardo, que ahora se acercaba a la conversación. Señor, estoy satisfecho con mi vida actual. Mire, déjeme hacerle una propuesta. ¿Qué tal si da algunas clases particulares? Tengo algunos peleadores que podrían beneficiarse de su experiencia. No, gracias. Ni siquiera si le pago bien. Muy bien. Javier dudó por un momento, pero negó con la cabeza. Agradezco la oferta, pero no tengo interés. Sergio insistió por unos minutos más, pero Javier mantuvo su postura. Finalmente, el empresario dejó su tarjeta y se fue, prometiendo volver. Después de que Sergio se fue, el gimnasio quedó en un revuelo. La noticia de que el encargado de limpieza era un ex peleador profesional se extendió rápidamente entre los atletas. Algunos empezaron a tratarlo con una reverencia que lo hacía sentir incómodo. «Javier, ¿por qué nunca nos contaste?», preguntó Mateo acercándose después del entrenamiento. «Porque no era importante». «¿Cómo que no era importante? Güey, tener a un ex profesional aquí en el gimnasio es increíble». A Javier no le gustó la atención. Durante los días siguientes se dio cuenta de que ya no podía trabajar en paz. Los luchadores se detenían para hacer preguntas. Algunos intentaban convencerlo de que les diera consejos, otros simplemente se quedaban observando sus movimientos. La situación se complicó aún más cuando Alejandro se convirtió en el centro de los cuestionamientos. «Alejandro, ¿es cierto que estabas entrenando con Javier?», preguntó Rodrigo. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque tu evolución técnica coincide exactamente con el descubrimiento de que él es ex profesional, y los vi hablando varias veces». Alejandro se vio en una posición difícil. Había prometido mantener el secreto, pero las evidencias eran demasiado obvias. «Rodrigo, si Javier quiso mantener esto en secreto, debe tener sus razones. Pero, güey, imagínate cuánto podríamos aprender todos de él. ¿Y quién dijo que él quiere enseñar?». La conversación dejó claro que la situación se estaba volviendo insostenible. Javier ya no podía mantener su privacidad y Alejandro se sentía culpable por ser parcialmente responsable de eso. Esa noche, después de que todos se fueron, Javier y Alejandro se reunieron para hablar sobre la situación. «Licenciado Alejandro, creo que nuestros entrenamientos tienen que parar». «¿Por lo que pasó hoy?». «Por todo. Se está volviendo complicado mantener las cosas discretas». Alejandro se sintió frustrado. Estaba aprendiendo tanto de Javier, evolucionando de una manera que nunca imaginó que fuera posible. «Pero Javier, podrías estar ayudando a mucha más gente. Tus conocimientos son demasiado valiosos para tenerlos escondidos». «¿Y quién dijo que yo quiero eso? Licenciado Alejandro, usted no entiende. Yo no dejé de luchar por falta de opciones. Yo elegí parar, elegí una vida diferente». «¿Pero por qué desperdiciar tanto talento?». Javier se volvió para mirar a Alejandro directamente. «No es desperdicio, es una elección. Tuve mi época de gloria, tuve mi momento en los rings. Ahora quiero paz, quiero silencio, quiero cuidar de mi familia sin presión. ¿Y si pudieras tener las dos cosas? ¿La paz familiar y la oportunidad de compartir tus conocimientos? ¿Cómo?». Alejandro había estado pensando en eso durante toda la tarde. ¿Y si dieras clases solo los fines de semana? ¿O por la noche? Algunos alumnos seleccionados, nada muy público.
Javier negó con la cabeza. Licenciado Alejandro, usted no está entendiendo. Una vez que abres esa puerta, ya no puedes cerrarla. Vienen los medios, vienen los curiosos, regresa toda la presión. Pero Javier, no. Mi decisión está tomada y por favor no insistas más en esto. La firmeza en la voz de Javier dejó claro que la conversación había terminado. Alejandro se sintió frustrado, pero respetó la decisión del hombre que se había convertido en su mentor informal. En los días siguientes, la atmósfera en el gimnasio cambió por completo. Javier intentaba trabajar con normalidad, pero la constante atención de los demás atletas lo hacía todo más difícil. Algunos lo trataban con exagerado respeto, otros hacían preguntas incómodas sobre su pasado. La situación empeoró cuando Sergio volvió al gimnasio, esta vez acompañado de un periodista deportivo que quería hacer un reportaje sobre ex campeones olvidados. Javier se negó a dar la entrevista, pero eso solo aumentó la curiosidad de los medios. Javier Ortega Ruiz, el Javier el mazo de acero que trabaja como conserje, escribió el periodista en el artículo que salió unos días después. ¿Una historia de gloria perdida o de humildad encontrada? La publicación trajo aún más atención no deseada. Otros medios de comunicación comenzaron a buscar a Javier, queriendo saber más sobre su historia. El gimnasio se volvió un circo, con reporteros apareciendo sin aviso y atletas dando entrevistas sobre el conserje campeón. Javier llegó al límite cuando un programa de televisión apareció queriendo grabar su rutina de trabajo. Buscó a Ricardo desesperado. «Ricardo, ya no aguanto esto. No, solo quiero trabajar en paz. Javier, entiendo tu frustración, pero quizás sea hora de aceptar que tu historia va a despertar curiosidad. Fuiste un gran campeón. No quiero ser recordado como ex campeón. Quiero ser respetado como Javier, el empleado. Y eres respetado, pero no puedes controlar lo que los demás piensan o sienten». Esa noche, Javier llegó a casa más cansado que nunca. Su esposa, Elena, notó de inmediato que algo andaba mal. «¿Qué pasa, Javier? Tienes cara de haber peleado contra el mundo. Descubrieron mi pasado en el gimnasio». Elena suspiró. Sabía que ese día llegaría tarde o temprano. ¿Y ahora? Ahora es un caos. Periodistas, empresarios, todos quieren entrevistarme, contratarme, usarme como noticia. ¿Y tú no quieres eso? No quiero nada de eso, Elena. Quiero nuestra vida sencilla, nuestra paz, nuestra rutina. Elena se acercó a su esposo y le tomó las manos. Javier, ¿recuerdas por qué tomamos aquella decisión hace 25 años? Lo recuerdo. Estabas enferma, las niñas eran pequeñas, y elegiste a la familia. Elegiste el amor en lugar de la gloria. Y nunca me arrepentí de esa decisión. Entonces, ¿por qué sufres tanto ahora? Javier pensó un momento antes de responder. Porque tengo miedo de que la gente no lo entienda, de que piensen que fracasé, que soy un perdedor que no pudo mantener el éxito. ¿Y a ti te importa lo que piense la gente? No debería importarme, pero... Javier, lo interrumpió Elena, eres el hombre más íntegro que conozco. Tus decisiones siempre se basaron en el amor y la responsabilidad. Si la gente no puede entenderlo, el problema es de ellos, no tuyo. La conversación con Elena ayudó a Javier a aclarar sus pensamientos, pero no resolvió el problema práctico. La presión en el gimnasio seguía aumentando y él se sentía cada vez más incómodo. Fue entonces cuando ocurrió algo que lo cambió todo. Durante un entrenamiento normal de jueves, Alejandro estaba haciendo sparring con un luchador visitante, alguien que Sergio había traído para evaluar. El visitante, llamado Óscar, era conocido por su agresividad excesiva y su falta de control durante los entrenamientos. Óscar estaba claramente frustrado por no poder dominar a Alejandro, quien aplicaba las técnicas que había aprendido con Javier. En un arrebato de ira, Óscar aplicó una llave ilegal que podría haber causado una lesión grave en el brazo de Alejandro. Javier, que observaba discretamente desde lejos, no dudó. En cuestión de segundos, estaba en el tatami, inmovilizando a Óscar y liberando a Alejandro de la peligrosa llave. «Oye, ¿qué demonios estás haciendo?», gritó Óscar tratando de soltarse del agarre de Javier. «Evitando que lastimes a alguien.
respondió Javier con calma, manteniendo a Óscar inmovilizado. Suéltame. ¿Quién te crees que eres? Alguien que sabe la diferencia entre entrenamiento e intento de lesión. Ricardo y Rodrigo corrieron hacia el tatami, pero Javier ya había controlado la situación. Óscar fue liberado, pero estaba visiblemente avergonzado por haber sido dominado por un simple limpiador. «Esto no va a quedar así», murmuró Óscar saliendo del gimnasio. El incidente tuvo repercusiones inesperadas. Primero, porque demostró que Javier aún conservaba los reflejos y el instinto de un luchador profesional. Segundo, porque su actitud protectora hacia Alejandro reveló una conexión entre ellos que muchos desconocían. Después del incidente, Alejandro buscó a Javier para agradecerle. «Javier, me salvaste de una lesión grave. Muchas gracias. Hice lo que cualquier persona habría hecho». «No, hiciste lo que haría un maestro. Protegiste a tu alumno». Javier miró a Alejandro con una expresión diferente. «Licenciado Alejandro, lo que pasó ahí no tuvo nada que ver con el entrenamiento ni con la enseñanza. Fue solo instinto». «Pero fue un instinto de protección. Te preocupas por mí, Javier, así como yo me preocupo por ti». Javier se quedó en silencio por un momento. «Licenciado Alejandro, usted ha cambiado mucho desde que nos conocimos». «¿Cómo así?» «El primer día, usted quiso usarme como entretenimiento. Hoy veo que se ha convertido en una mejor persona». Alejandro sonrió con tristeza. «Fuiste tú quien me enseñó eso, Javier. Me enseñó que el respeto se gana, no se exige». «¿Y qué más aprendió usted?» «Que la verdadera fuerza no está en dominar a los demás, sino en elevarlos». La conversación entre ellos marcó un punto de inflexión en la relación. Javier se dio cuenta de que, independientemente de su voluntad, se había convertido en un mentor para Alejandro. Y Alejandro entendió que su papel ahora era proteger la privacidad y la paz de Javier. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos. Durante el entrenamiento de la tarde, cuando algunos luchadores comenzaron a hacer bromas sobre Javier y a hacer preguntas inconvenientes, Alejandro los confrontó. «Gente, vamos a parar con esto». «¿Parar con qué?», preguntó Mateo, con esa curiosidad excesiva sobre Javier. «El hombre quiere trabajar en paz, pero carnal, ¿qué tiene de malo querer saber más sobre él? Lo que tiene de malo es que lo están tratando como una atracción de circo. No es un animal de zoológico para que lo estén observando». Rodrigo, que estaba cerca, se unió a la conversación. «Alejandro, nadie le está faltando al respeto a Javier». «Sí lo están. Se la pasan mirando cada uno de sus movimientos, haciendo comentarios, tratándolo como si fuera una curiosidad. Eso no es respeto». «¿Y desde cuándo te volviste el abogado de Javier?», preguntó Mateo con un tono de desconfianza. Alejandro dudó por un momento, pero decidió ser honesto. «Desde que descubrí que es un hombre íntegro que merece nuestra admiración, no nuestra curiosidad». «Alejandro», dijo Rodrigo, «estás escondiendo algo. Tu evolución técnica, la forma en que defiendes a Javier. Hay algo que no estás contando». Alejandro miró a su alrededor y vio que todos los luchadores presentes estaban prestando atención a la conversación. Sabía que había llegado el momento de tomar una postura clara. «¿Quieren saber la verdad? Javier es el mejor maestro que he tenido en la vida. Aprendí más con él en unas semanas que en años de entrenamiento». «Entonces es verdad que estaban entrenando juntos», exclamó Mateo. «Es verdad. ¿Y saben por qué? Porque él vio potencial en mí y quiso ayudarme. No por dinero, no por reconocimiento, sino por generosidad». «¿Y por qué lo mantuvieron en secreto?» «Porque él lo pidió. Porque no quiere que lo traten como maestro, como excampeón, como celebridad. Quiere que lo traten como a Javier, el empleado respetuoso que trabaja aquí». La revelación causó un revuelo en el gimnasio. Algunos luchadores se sintieron excluidos, otros se enojaron por haber sido engañados. Pero Alejandro no había terminado. ¿Y saben qué? Deberían estar avergonzados. Javier no le debe explicaciones a nadie sobre su pasado ni sus decisiones. Trabaja aquí, hace su labor con dedicación, trata a todos con respeto. Eso es lo que importa. «Pero Alejandro», intentó argumentar Rodrigo, «si él tiene conocimientos valiosos». «Los conocimientos son de él», interrumpió Alejandro.
Él decide con quién compartirlos, cuándo compartirlos, si los comparte. No tenemos derecho a exigirle nada. La discusión se estaba poniendo acalorada cuando Javier apareció en el tatami. Había escuchado parte de la conversación y decidió intervenir. «Con permiso, ¿puedo hablar?» Todos se volvieron hacia él. Javier estaba con su ropa de trabajo, sosteniendo el trapo de limpieza, pero su postura era diferente, más erguida, más segura. «Primero quiero agradecer al licenciado Alejandro por defenderme, pero no necesita pelear por mi causa». Javier se dirigió al centro del grupo. «Sé que tienen curiosidad sobre mi historia, y entiendo esa curiosidad, pero voy a explicar una sola vez por qué prefiero dejar mi pasado en el pasado». Todos guardaron silencio, expectantes. Hace 25 años, yo era Javier «El Mazo de Acero» Ortega. Fui campeón del torneo nacional mexicano, gané competencias internacionales, mi nombre estaba en carteles y revistas. Era una vida de gloria, pero también de presión constante. Javier hizo una pausa antes de continuar. Cuando mi esposa enfermó, tuve que elegir entre seguir con mi carrera y cuidar de mi familia. Elegí a la familia. Vendí todo, usé todos mis ahorros para su tratamiento. ¿Y no se arrepintió?, preguntó Mateo con genuina curiosidad. Nunca, ni por un segundo. Porque aprendí que la verdadera victoria no sucede en los cuadriláteros. Sucede cuando te miras al espejo y te gusta la persona que ves. «¿Pero por qué no quiere enseñar? ¿Por qué rechaza las oportunidades?», insistió Rodrigo. «Porque encontré paz en la vida sencilla, trabajo honesto, familia unida, responsabilidades cumplidas. No necesito nada más». Javier miró a cada uno de los luchadores presentes. «¿Quieren aprender? Entonces aprendan esto. La humildad no es debilidad. Elegir a la familia no es un fracaso. Y la dignidad no se mide por la posición social que ocupas». El silencio que siguió fue profundo. Varios luchadores parecían estar reflexionando sobre las palabras de Javier. «Pero Javier», dijo Alejandro, «sus conocimientos podrían ayudar a mucha gente». «Licenciado Alejandro, el conocimiento no es solo técnica, también es sabiduría, y la sabiduría se enseña más con el ejemplo que con las palabras». «¿Qué tipo de ejemplo?» «El ejemplo de un hombre que no necesita ser admirado para tener valor, que no necesita ser famoso para ser importante, que no necesita vencer para ser victorioso». Las palabras de Javier tuvieron un impacto profundo en todos los presentes. Por primera vez, varios de ellos comenzaron a entender que había diferentes formas de medir el éxito en la vida. Rodrigo fue el primero en manifestarse. «Javier, quiero disculparme por la forma en que traté tu privacidad, por la presión que te hicimos sentir». «No necesitas disculparte, Rodrigo. Son jóvenes, ambiciosos. Es natural que vean el mundo de manera diferente. Pero podemos aprender a ver diferente», dijo Mateo. «Usted podría enseñarnos eso». Javier sonrió por primera vez en semanas. Enseñar eso no requiere entrenamiento específico, requiere observación y reflexión. ¿Cómo así? Observen a las personas a su alrededor. Pregúntense, ¿qué hace que alguien sea verdaderamente valioso? ¿Es la fama, el dinero, los títulos? ¿O es la forma en que trata a las personas, cómo cumple sus responsabilidades, cómo enfrenta las dificultades? La conversación continuó por unos minutos más, y gradualmente el ambiente en el gimnasio comenzó a cambiar. Los luchadores empezaron a ver a Javier no como una curiosidad, sino como un ejemplo de carácter e integridad. En los días siguientes, el comportamiento de todos cambió visiblemente. Ya no había preguntas inconvenientes sobre el pasado de Javier, ya no había miradas curiosas ni comentarios susurrados. En cambio, había un respeto genuino por el hombre que había elegido la dignidad en lugar de la gloria. Sergio apareció en el gimnasio una vez más, aún tratando de convencer a Javier de volver al mundo de las luchas, pero esta vez fue recibido por un frente unido de luchadores que defendieron la decisión de Javier. «Señor Sergio», dijo Alejandro, «Javier ya ha dejado claro que no tiene interés en volver. Por favor, respete su decisión». «Pero es un desperdicio de talento», insistió Sergio. «Con todo respeto,
interrumpió Rodrigo. Usted está midiendo el talento con la métrica equivocada. El talento de Javier no está solo en la lucha, está en la forma en que vive la vida. Sergio quedó sorprendido por la respuesta, pero se dio cuenta de que no podría cambiar la situación. Salió del gimnasio respetando la decisión colectiva de proteger la privacidad de Javier. Los medios de comunicación gradualmente perdieron interés en la historia cuando se dieron cuenta de que no podrían tener acceso directo a Javier y de que los luchadores del gimnasio no estaban dispuestos a colaborar con notas sensacionalistas. Javier volvió a su rutina normal de trabajo, pero ahora en un ambiente completamente diferente. Era respetado no como excampeón, sino como un hombre íntegro que había tomado decisiones difíciles por motivos nobles. Alejandro continuó evolucionando en sus entrenamientos, aplicando no solo las técnicas que había aprendido con Javier, sino también los valores de humildad y respeto. Su reputación en el gimnasio cambió de luchador arrogante a líder respetuoso. Una noche, cuando ya todos se habían ido, Javier y Alejandro se encontraron en el tatami para tener una conversación final sobre todo lo que había sucedido. Licenciado Alejandro, quiero agradecerle la forma en que me defendió. Javier, fue lo mínimo que podía hacer. Tú cambiaste mi vida. ¿Cómo es eso? Tú me enseñaste que la verdadera fuerza viene de adentro, que el respeto se gana con el carácter, no con la dominación, que la humildad es una virtud, no una debilidad. Javier asintió, satisfecho. ¿Y qué va a hacer usted con esas enseñanzas? Voy a intentar ser una mejor persona, un mejor luchador, un mejor ser humano. Esa es la única victoria que realmente importa, licenciado Alejandro. Se quedaron en silencio por unos momentos, contemplando todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Javier, ¿puedo hacerte una última pregunta? Claro. ¿Tú de verdad no extrañas la gloria de los rings? Javier pensó cuidadosamente antes de responder. Mire, licenciado Alejandro, descubrí que hay diferentes tipos de gloria. La gloria de los rings es temporal, depende de victorias y derrotas. Pero la gloria de ver a tus hijos formándose en la universidad, de ver a tu esposa sana y feliz, de saber que tomaste las decisiones correctas, esa gloria es permanente. ¿Y no hay manera de tener las dos? Para algunas personas, tal vez, pero para mí, una elección excluía a la otra, y elegí la que me daba más paz interior. Alejandro asintió, entendiendo finalmente por completo la perspectiva de Javier. Javier, ¿vas a seguir entrenando solo aquí por la noche? Sí, no porque lo necesite, sino porque me encanta. Y no hay nada de malo en mantener viva una pasión, siempre y cuando no controle tu vida. ¿Y si quisiera unirme a ti algunas veces? Solo para entrenar, sin presión, sin objetivos competitivos. Javier sonrió. Sería un honor, licenciado Alejandro. Se despidieron aquella noche sabiendo que habían construido una amistad basada en el respeto mutuo y en valores compartidos. Javier seguiría siendo el intendente respetuoso y dedicado, pero ahora también sería un mentor informal para quien estuviera genuinamente interesado en aprender no solo técnicas de lucha, sino lecciones de vida. Alejandro se convirtió en un defensor de los valores que Javier representaba, usando su posición en el gimnasio para promover el respeto, la humildad y la dignidad entre los demás luchadores. El gimnasio. El templo se transformó en algo más que un lugar de entrenamiento. Se convirtió en un espacio donde el carácter importaba tanto como la habilidad técnica, donde el respeto se valoraba por encima de la dominación, donde el verdadero éxito se medía por la integridad personal. Javier había logrado algo que pocos exdeportistas alcanzan. Había encontrado una segunda vida que lo satisfacía por completo, sin amargura por lo que había dejado atrás. Su mayor victoria no ocurrió en los rings, sino en la construcción de una vida con propósito y significado. Y Alejandro aprendió que el verdadero campeón no es necesariamente el que gana más peleas, sino el que logra inspirar a otros a ser mejores versiones de sí mismos. La humillación inicial que había sufrido se transformó en la mayor lección de su vida, que la fuerza real viene de la capacidad de reconocer valor en los demás, independientemente de su posición social. La historia de ambos
se convirtió en un ejemplo en el gimnasio de cómo las relaciones genuinas pueden transformar vidas, cómo el respeto mutuo puede superar los prejuicios y cómo la verdadera sabiduría a veces viene de las fuentes más inesperadas. Años más tarde, cuando Alejandro se convirtiera en un luchador profesional de éxito, siempre atribuiría su evolución no solo al entrenamiento técnico, sino principalmente a las enseñanzas de vida que recibió de un hombre humilde que eligió la dignidad sobre la gloria, la familia sobre la fama y el carácter sobre el reconocimiento. Javier continuó trabajando en el gimnasio hasta su retiro, siempre respetado, siempre íntegro, siempre sirviendo como ejemplo de que el verdadero valor no se mide por títulos o posiciones, sino por la forma en que tratamos a los demás y por las elecciones que hacemos cuando nadie nos está mirando. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia de transformación y superación. ¿Has pasado por alguna situación donde tuviste que elegir entre sueños personales y responsabilidades familiares? ¿Qué decisión tomarías tú en lugar de Javier? Deja tu opinión en los comentarios con palabras sinceras. ¿Crees que Alejandro realmente cambió o fue solo interés? Nos encantaría leer tu perspectiva. Muchas gracias por tu compañía. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias emocionantes.